México es un país de derrotas. Curiosamente fue construido a base de derrotas. Hay un pasaje histórico donde vamos a tener unos intentos de reconquista, una primera invasión francesa, la invasión estadounidense que nos va a quitar la mitad del territorio, una segunda invasión francesa. Después vamos a tener la dictadura porfirista, después la Revolución Mexicana y así sucesivamente. En un país donde el imaginario se construye de derrotas, es donde te puedes explicar que 49 años después de la desaparición de una familia, se convierte en una fiesta. De repente uno no piensa que la historia grande se haga en un lugar tan apartado, pero pues precisamente la historia de la familia Guzmán Cruz es eso, ¿no? Todo un aparato gubernamental enorme en contra de un puñado de personas, ¿no? En este caso un militante, bueno, dos militantes que deciden entrar a la lucha armada y el Estado cae todo el peso sobre ellos. Se les trata de borrar porque finalmente la desaparición forzada es principalmente eso, es romper todo el tejido social y donde hay resistencia, dejar miedo. Pero aquí lo vemos, 49 años después, la gente se reúne y conmemora con colores, con resistencia, con música. Creo que eso es muy importante. Porque creo que la resistencia no siempre es como se percibe, ¿no? No siempre es con armas, no siempre es en las calles, también comiendo, también bailando se puede resistir. Curiosamente, hoy que nos invitaron a esta conmemoración, es que hago una reflexión. ¿Las conquistas de los pueblos originarios actualmente tendrán que ver con esto? No lo sé, yo creo que sí. Sin embargo, sería interesante plantearnos desde dónde viene la lucha, la resistencia por las autonomías, por los autogobiernos y en este caso por el presupuesto directo tiene un origen. Yo creo que aquí lo más importante es encontrar esa raíz, saber por qué llegamos al punto donde estamos. Además, no sé, me doy cuenta que la afrenta hacia la familia Guzmán Cruz fue una afrenta hacia el pueblo purépecha y hoy la abrazan así. Y creo que es un pedazo de historia del país y también del Estado. Habría que preguntarnos quiénes son los más derrotados. Seguramente nos responderán que las comunidades afrodescendientes y las comunidades indígenas. La prueba está ahí. Durante la década de los 70s, después de un contexto que había de represión masiva y selectiva, varios purépechas decidieron que el camino, porque estaba cerrada la vía democrática, era el movimiento guerrillero. En particular, varios estuvieron bajo el liderazgo de Amáfer Guzmán Cruz. Él fue el líder del movimiento de acción revolucionaria en Michoacán y formó muchos cuadros. Hubo muchos cuadros que formaron en escuelas político-militares. Después de la Revolución Mexicana es el primer indicio de un movimiento político armado, es decir, de los intentos de organizar una guerrilla, pues como vulgarmente se le conoce, o bueno, coloquialmente se le conoce. ¿Qué onda, Rafa? ¿Cómo estás? Benjamín, ¿cómo estás?
Pues aquí inició todo. La Prepa 1 de la universidad. Precisamente la fundación de esa secundaria se da en el contexto pues, de una lucha, ¿no? El gobierno la trata de privatizar, se trata de utilizar como para otros tipos de situaciones y los estudiantes son los que la toman. Pensemos que en esta época realmente la universidad todavía era un cúmulo muy pequeño. Entonces, por ejemplo, lo que fue la casa del estudiante para estos jóvenes, pues era la única oportunidad de acceder a una educación superior. Muchos de ellos que vienen de comunidades muy pequeñas, donde no se alcanzan los niveles de preparatoria y mucho menos de universidad, pues solamente organizándose y mediante las casas del estudiante podían hacerlo. Y yo creo que al final todas estas experiencias que confluyen son las que ayudarían a entender por qué es tan multifacética una casa del estudiante y por qué es precisamente en este tipo de lugares donde se da los gérmenes de la conciencia de la lucha social en Michoacán. Llegamos. Amáfer Guzmán es de los jóvenes que van a fundar la casa del estudiante bajo ciertas características, ciertas exigencias, ¿no? Sí, y los jóvenes lo toman en el 68 y nunca más lo vuelven a soltar. Sigue siendo casa del estudiante. Sigue siendo casa del estudiante hoy en día todavía. Sí. Vemos esta efigie revolucionaria como es el maestro Genaro Vázquez. Genaro Vázquez. Exacto, digo, siempre es la iconografía revolucionaria, siempre es la conciencia lo que mantiene esta casa, que digo, se nota el deterioro precisamente porque la idea del gobierno siempre fue ahogar las casas del estudiante, no permitirles expandirse, porque precisamente eran semilleros de conciencia crítica. Justamente aquí va a iniciar el camino de la resistencia. Sigue en pie, sigue formando luchadores sociales. No ha parado hasta el día de hoy y nos sigue impactando a todos. Nosotros éramos muchos hijos, 16 hermanos, y mi papá no tenía el sustento para formarnos, para educarnos, y decidió llevarnos a los internados. Y así cursamos la primaria y rápidamente ingresamos a las secundarias. Y ahí empezamos a conocer la situación de autoritarismo, de la situación de falta de democracia que vivía el país. Cuando no nos gustaba alguna cosa que hacía el Estado, que hacía el gobierno, pues hacíamos una marcha, hacíamos un mitin, salíamos a la calle. Me tocó participar primero porque yo era residente de la casa del estudiante Juana Pavón. Y todas las muchachas que estábamos en esa casa del estudiante apoyábamos el movimiento. Y la CENED organizó la marcha por la Ruta de la Libertad. Abdayán estaba en primero de secundaria. Me lo llevé a Abdayán a la marcha por la Ruta de la Libertad. Era un niño chiquito. Amáfer era una persona muy inquieta. Y como en la casa del estudiante que él vivió, ahí vivieron prácticamente todos los que se fueron a la guerrilla. Todos eran nuestros compañeros. Y una de las primeras muestras de revitalización del movimiento estudiantil, el movimiento popular aquí en Michoacán, pues era en 1966, cuando un grupo de estudiantes deciden reabrir la casa del estudiante Nicolaita. Todo aquel movimiento que se manifestaba en contra del Estado era reprimido masivamente y selectivamente. En este contexto, cientos de jóvenes deciden que el único camino que les dejan es el movimiento armado. Y es ahí donde Amáfer Guzmán y algunos de sus hermanos militan en este movimiento. Los hermanos Guzmán Cruz están en la Universidad Michoacana y están muy involucrados en los movimientos que hay en la universidad. Nosotros, como Movimiento de Acción Revolucionaria, nos convertimos en la vanguardia de ese sujeto histórico y generar conciencia de que ha llegado el momento de entrarle de manera muy clara a la lucha político-militar. La primera oleada del MAR, que va a tener a Alejandro López Murillo, Fernando Pineda, Fabricio Gómez Sousa, Rogelio Raya, que van a ser estudiantes de la Universidad Michoacana. Algunos se van a ir a entrenar a Corea del Norte, otros como Amáfer y Abdayán deciden seguir en el movimiento social aquí en el estado de Michoacán, pero también ya teniendo pues algunos coqueteos con el movimiento guerrillero. Por eso en el 68, cuando mi hermana nos invita a la famosa Marcha de la Libertad de Dolores Hidalgo a Morelia, nosotros decidimos ir a la marcha. Y cuando en la marcha nos detienen en Valle de Santiago y nos golpean, y nos desnudan, nos golpean y nos llevan a otros estados, pues se toma la decisión más radical de
de cambiar o trocar la lucha democrático-legal por la lucha social-militar. La familia Guzmán es quien va a asumir ese liderazgo que estas personas pues no pueden ejercer del todo porque son apresadas inmediatamente llegando de Corea. 1971, haber sido por este mes, por agosto, que habían detenido a los primeros compañeros del MAR, amigos y compañeros en la Casa del Estudiante y en la lucha político-legal de Amáfer, y que decidimos ir a la cárcel a verlos, a buscarlos, a ver qué había pasado, por qué los habían detenido. Fuimos a Lecumberri y ahí platicamos con ellos. Ya había condiciones, por eso cuando fuimos a la cárcel ya nos fuimos a buscar citas, compañeros que nos contactaran con compañeros que andaban ya en la lucha político-militar y que por alguna situación habíamos perdido citas que ya teníamos. Mi tío Amáfer Guzmán Cruz era dirigente estatal del Movimiento de Acción Revolucionaria. Él, junto a mi padre, eran militantes, participaban en las acciones del movimiento guerrillero. Amáfer Guzmán es purépecha, originario de la ciénega de Zacapu, es del linaje de los Zacapuireti. Fue líder estudiantil, refundador de la Casa del Estudiante Nicolaita, de la cual fue parte de su consejo directivo. Fue dirigente, fundó el Frente Popular Obrero Campesino y Estudiantil y por supuesto fue guerrillero purépecha, un gran orador. Luchó al lado de los trabajadores de la fábrica Celanese de Zacapu, de estudiantes normalistas, de estudiantes universitarios, de comuneros de Cherán, con colonos de Pátzcuaro, de Cuitzeo, de Álvaro Obregón. Luchó por mejoras laborales, por servicios públicos, por cooperativas comunitarias, por la reducción de las tarifas del transporte público, por la reducción de los precios de la canasta básica y fue fundador de colonias populares. Mantuvo trabajos clandestinos y revolucionarios con Lucio Cabañas y el Partido de los Pobres, con Genaro Vázquez Rojas y la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, con la Liga Comunista 23 de septiembre y con la Unión del Pueblo. Pero los que están acomodados dicen, la culpa de lo que pasa en Guerrero la tienen esos agitadores como Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. La imagen que tengo yo de Amáfer y que tenía el movimiento social era de un cuadro político, un revolucionario verdadero, que nunca se arredró, que nunca se tuvo temor y que siempre fue consecuente con sus ideas. Él estableció diversas escuelas de entrenamiento político-militar en San Juan Tumbio y en Santa María Urapicho. Estableció 6 comandos armados y dirigió la columna de agitación Rubén Jaramillo. Nosotros estábamos en la Casa de Seguridad de San Juan Tumbio, en una escuela de adiestramiento. 3 días antes a mí se me encomendó una tarea revolucionaria, una expropiación. Cuando se sigue la ruta de la resistencia en Michoacán, nos encontramos con cosas como estas. San Juan Tumbio es una comunidad que, si te fijas desde que llegamos, Rafa, ve la sierra escarpada, la lejanía, el camino difícil hace que el acceso, no nada más para la gente común, sino también para el ejército, para las fuerzas policiales de esa época, me imagino que mucho más sea difícil. Lo curioso es que en estos pueblos donde parece que no pasa nada, curiosamente pasaron muchas cosas. Me decías hace un rato que en este atrio fue donde Amáfer Guzmán probablemente caminó. Precisamente en el mes de julio del 74 confluyen precisamente en esta iglesia el clímax de lo que fue el movimiento de Amáfer, el MAR que él dirigió. Aquí se hace la última acción política militar que él tiene, que es organizar una escuela aquí en este teatro de San Juan Tumbio, con ayuda del párroco. Aquí confluyen aproximadamente 15 personas, muy probablemente durmieron en la parte acá de la casa del sacerdote. Termina aproximadamente la escuela el 12 de julio y Amáfer desaparece un 16 de julio. Entonces aquí digamos que fue la última semilla que él germinó, lo que quiere decir que seguramente en estas paredes puede haber huellas de las balas, de su entrenamiento, corrían por aquí, caminaban, las clases de marxismo en el atrio de la iglesia seguramente, ¿no? Ha de haber sido impresionante. A partir de aquí se bifurcan todos los caminos de la izquierda en Michoacán, aquellos que siguen con las armas, aquellos que no, e incluso un padre que se queda aquí a sufrir también la persecución del Estado. Todo esto
intuimos, lo concluimos, porque el sacerdote que la DFS en sus archivos señala como miembro del MAR y que era simpatizante y que ayuda al movimiento guerrillero y que bueno, va a recibir a todos estos estudiantes de Amáfer en su escuela de cuadros, vivió aquí. Hasta hace poco no se había encontrado mucha pista de él. Hoy que nos hemos congregado aquí, de verdad que ha salido una pista sorprendente para corroborar que aquí fue la última escuela de Amáfer auspiciada por el padre Rigoberto Álvarez. Siguiendo la pista del sacerdote es que llegamos a San Juan Tumbio y llegamos a esta iglesia que albergó a verdaderos combatientes que se plantearon destruir el estado. Encontramos a la secretaria de la parroquia, Guadalupe Sinzún. Vamos a revisar el registro donde efectivamente podemos constatar que Rigoberto Álvarez fue el sacerdote del 73 al 76. ¿Nos podrías mostrar dónde está el registro? Sí, es aquí. ¿Cuál es su firma? Esta, podemos ver una R. Álvarez. Álvarez. Hay una H porque era como su segundo apellido, ¿no? Sí. Rigoberto entra a presidir aquí la parroquia el 11 de noviembre, exactamente 9 meses antes de la escuela que se da aquí en julio. Y todas estas hojas que vas a saltar son los años que él estuvo, ¿verdad? Sí, a continuación él está. La Dirección Federal de Seguridad lo incluye incluso en la lista de combatientes del MAR, aunque el padre no tiene nada de participación. Se le busca penalmente, él se ampara para evitar ser detenido. Yo creo que eso explicaría también por qué tiene un internado aquí tan corto, porque son únicamente 3 años. Más allá de que él no está recibirlos, ayudarlos aquí. Exacto. Sí. Y las opiniones que él tenía sobre el Estado, él tenía una opinión muy favorable a los pobres, muy crítica con el gobierno de esa época, muy humana. Realmente era un padre muy comprometido. Entonces yo creo que al final él también sufre el mismo destino que las personas que ayudan, ¿no? Bueno, pues al final de cuentas dimos con la parroquia y Guadalupe, muchas gracias. Tienes un cachito de historia aquí en tu parroquia. Sí, gracias. Y el mismo 15 detuvieron a Amáfer, ya no pude yo saber. Por eso yo nunca sabía, no había sabido qué pasó con Amáfer. La primera ocasión que llega el ejército es el 19 de julio, por ahí entre las 6 y 7 de la tarde. Ellos tenían el objetivo preciso de llegar a la casa de don Jesús Guzmán Jiménez, mi papá. Ellos vinieron a Tarejero, en este caso el ejército, la Federal de Seguridad con Miguel Nazararo, Quirós y Hermosillo, a buscar a Amáfer Guzmán y a Abdayán Guzmán. Prácticamente sitian la comunidad en el 74, en julio del 74. De manera injusta, de manera arbitraria, de manera prepotente, con lujo de violencia, rompieron la puerta de la casa de ustedes. A Amáfer ya lo tenían detenido y a Amáfer y a Abdayán no lo encontraron. Entonces se llevaron a mi papá. La primera vez que llegaron al pueblo, llegaron con uno de mis hermanos ya torturado, ya detenido, ya deforme. No puedo asegurar un 100% quién era, pero o era Amáfer o era Armando. No sé quién haya sido porque sí, estaba ya muy, muy golpeado. Golpearon salvajemente a mi mamá, salvajemente a mi papá. Ellos llegaron a las 7 de la tarde y desde las 7:30 que llegaron, desde entonces estuvieron golpeando, torturando hasta las 4:30 de la mañana. Y de ahí se llevaron a mi papá, él iba desmayado. Detienen a mi abuelo y van deteniendo poco a poco a los demás tíos. Él no tenía nada que ver en los movimientos políticos, se llevaron a mi hermano Solón, tampoco tenía nada que ver en los movimientos políticos. Pues si ya les había sacado la información a mis hermanos, a los que ya había detenido, a los que eran guerrilleros, ¿qué caso tenían los que no eran nada? ¿Y qué caso tendría en este caso mi papá? Y se llevaron a Amáfer, ya lo habían detenido. La tortura para mí, pues nada más fueron golpes, fueron simulacros de fusilamiento y que me iban a detener en cualquier momento. Son llevados primero a la 21 zona militar aquí en Morelia y luego trasladados al cuartel militar número 1 en la Ciudad de México. Detuvieron también en esos días a Armando y detuvieron a Venustiano. Venustiano tiene 15 años, pero lo soltaron para detenerlo 2 años después. Lo detienen en el 76 en Acapulco y también allá es ingresado a la base aérea militar que hay en Acapulco. Y son los que están desaparecidos. Hay
documentos oficiales donde fueron recibidos y que fueron sacados a interrogatorio. Firman directores y subdirectores de la Dirección Federal de Seguridad. Entonces tenemos bien claro, con documentos oficiales, estamos seguros que fueron detenidos por el Estado mexicano. Yo también estuve en el campo militar, pero afortunadamente la presión de los estudiantes en Morelia, de la única casa del estudiante que había, logró o hizo posible que no me desaparecieran. Creo que al final el mensaje que busca dar el gobierno de la época con la desaparición de la familia Guzmán Cruz, pues es precisamente el miedo. Los desaparecidos políticos simbolizan esta idea que se tiene desde el gobierno de sembrar el miedo, porque la ausencia siempre te denota que hay alguien que es capaz de tomar tu vida y desaparecerla completamente de la existencia. Ese es el dramatismo que tiene la desaparición forzada. Entonces, la familia Guzmán Cruz, si bien se trata de utilizar su desaparición como una forma de sembrar miedo, creo que se convierten en pioneros de la lucha. Creo que los convierte en un estandarte de la lucha por las libertades políticas en Michoacán, por la mejora de la vida de los michoacanos, contrario a lo que se quería hacer. Por eso el nombre de la familia Guzmán Cruz aparece tan constantemente en las luchas políticas, especialmente de las comunidades, de los campesinos. Los ideales de los Guzmán Cruz pues siguen viviendo todavía en aquellos que luchan y resisten en Michoacán. Yo nunca pensé que eso fuera a ser así tan grande, tan profundo. Siempre pensé que se los iban a llevar a la cárcel, los iban a meter allá, los iban a bloquear, los iban a golpear y después pues los iban a soltar. Esa era mi idea, pero no. Todavía llevo. Le decía a mi mamá, no te preocupes, ellos van a salir. Hasta que llegó el momento en que yo dije, no, ya no van a salir. Pero yo nunca se lo dije a mi mamá. Desde entonces la familia ha venido luchando por saber primero dónde están, segundo porque queremos justicia, queremos memoria y queremos también que esto no quede impune y que no haya repetición, que no haya más desapariciones políticas. Por eso es de que la familia ha estado luchando por casi 50 años y el caso se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya fue admitido, hubo un careo. Con Campa Ciprián, que era el subsecretario de Gobernación, le dijimos claramente con documentos que él era el responsable de la detención, desaparición, secuestro y tortura de mis hermanos. Ellos no dijeron que no, pero nos ofrecieron la reparación del daño. Yo llevaba la anuencia de mis hermanos y obviamente pues dijimos que no, porque la reparación del daño desde los cánones internacionales es otra cosa, no es el billete, no es el dinero. La reparación del daño es algo integral. La justicia que pedimos es integral y empieza por el castigo a los responsables. Golpearon diariamente a todos los que se encontraban en la casa. Que la tortura es terrible, es brutal y es insoportable. Quieren reparación del daño y no han hecho nada por los detenidos. Vamos a seguir cada año, vamos a hacerlo en una comunidad diferente o en un lugar diferente para que haya difusión. No vamos a quitar el dedo de renglón en el tema de justicia, pese a que ya han pasado casi 50 años, aún está pendiente el tema de la justicia porque estos delitos no prescriben.
son delitos de lesa humanidad, entonces no hay prescripción. Nos interesa mucho también que esto quede como precedente para que no se repita. Día el 74, en este pueblo, Señor, se llevaron inocentes, 5 almas que ya están con Dios. Gracias a este ejemplo de resistencia y lucha de la familia Guzmán, seguimos construyendo organización y autonomía, seguimos defendiendo el territorio y la madre tierra, continuamos luchando por un país mejor para todos. Han pasado algunos años, aquí su recuerdo vive, para gritarle al gobierno que esta lucha jamás se olvida. Nunca dejes de soñar, defiende siempre a la patria. Recuerda que la justicia no solo manda en la tierra. Nunca dejes de luchar, la libertad te protege. Es muy buena Mafer sabe que desde el cielo me escucha.